Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y nos ven a través del Facebook de la en Género y Desarrollo, eh, a la primera jornada de nuestro ciclo Elecciones y Género en el Perú. ¿Qué nos pueden decir el enfoque de género sobre las jornadas electorales 2026? En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida en nombre de la maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también darles las gracias por su presencia. A lo largo de nuestros 25 años, nuestra propuesta académica ha incidido en construir un espacio de debate que reflexione continuamente de la mano con los movimientos sociales y a partir de la cual se puedan formular análisis que promuevan la igualdad de género y los derechos humanos. Es por ello que en el marco de nuestro proceso de admisión 2026-1 hemos pensado que es de crucial importancia conversar sobre las características y dinámicas de la campaña de elecciones generales en nuestro país, haciendo énfasis en cómo se han visibilizado temas que implican el desarrollo de una ciudadanía más plena y la construcción de políticas públicas que aseguren una vida digna dentro de la consolidación de una verdadera democracia. Como sabemos, en los últimos años, la implementación y consolidación del enfoque de género dentro de las políticas públicas en el Perú ha sido un proceso difícil. En la práctica, podemos caracterizarlo como reactivo. Sin duda, las razones están relacionadas con la desarticulación de la institucionalidad democrática, el reforzamiento de los grupos fundamentalistas y la consolidación de agendas antiderechos en el imaginario y en la práctica política en el Perú. En este contexto, el Perú se prepara para vivir un proceso electoral después de una crisis política sin precedentes en la historia republicana, y uno de cuyos centros es cómo las fuerzas políticas asumen o no el enfoque de género dentro de sus propuestas. En ese sentido, nuestra maestría busca construir un espacio para analizar distintos aspectos del escenario electoral desde una perspectiva de género y también desde una perspectiva de la diversidad sexual. De esta manera, hoy proponemos nuestra primera jornada titulada ¿Dónde están las personas LGTBI en la campaña electoral 2026? Nos concentramos en analizar las narrativas y discursos elaborados por las y los actores electorales durante esta campaña 2026 sobre el lugar de las personas y los derechos LGTBI y también pensar propuestas para mejorar la ciudadanía de las personas LGTBI en nuestro país. Cabe recordar que las personas LGTBI, a través de múltiples organizaciones e iniciativas, desde hace más de 4 décadas, hemos construido un conjunto de miradas y acciones que han intentado ampliar la práctica ciudadana con el fin de un reconocimiento pleno de los derechos humanos. Ya desde el 2005, la práctica de realizar informes que visibilizan la situación de las personas LGTBI ha demostrado la discriminación estructural que se expande a cada dimensión de la vida, entre las cuales podemos mencionar la salud, la educación y la seguridad. Temas preocupantes como el no reconocimiento de la identidad, la violencia y la inseguridad, el escaso acceso a la justicia, demuestran cómo dichas circunstancias pauperizan la vida de muchas personas LGTBI. Frente a esto, la interrogante que siempre ha rondado es qué ha hecho el Estado peruano y, desde luego, qué medidas son necesarias para que esta realidad cambie en favor de nuestras comunidades. Y sin duda, un nuevo proceso electoral es una oportunidad de cambio que nos permite evaluar dichas posibilidades. Y para ello, hoy hemos invitado a 3 personas profundamente implicadas en los procesos de reivindicación de dichos derechos,
a nuestra mesa de análisis, quienes nos brindarán sus reflexiones y opiniones sobre cómo ven la relación entre los derechos LGTBI y las propuestas electorales planteadas y qué posibles salidas podríamos pensar frente a los actuales escenarios políticos. Les agradezco muchísimo su presencia y la oportunidad de poder compartir algunas ideas sobre este momento y sobre esta realidad tan importante, ¿no? En primer lugar, estaremos con Santiago Balbín Gutiérrez. Ella es activista e investigadora travesti, transmasculine, serrana del territorio huancaíno en Perú. Su trabajo emerge desde una apuesta política por dignificar las vidas trans a través de la construcción colectiva de narrativas, memorias y resistencias. Forma parte de la colectiva Rosa Rabiosa, espacio donde se tejen redes de afecto, cuidado y lucha frente a los múltiples sistemas de violencia que atraviesan a personas trans, travestis y no binarias, especialmente en contextos de precarización. También nos acompaña Bruno Fernández de Córdoba, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es becario de la Fundación Carolina para estudios de maestría. Cuenta con estudios en gestión pública, análisis de políticas públicas y derechos humanos. Es activista y presidente actual de la Asociación Civil Más Igualdad Perú. Y también contaremos con las reflexiones de María Isabel Sedano, activista lesbiana, feminista, socialista, con ascendencia moche, chanca y quechua, defensora de derechos humanos, abogada y con una larga trayectoria de trabajo en Demos, quien estuvo a cargo del caso Cristian Olivera Fuentes en etapa de ejecución de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las campañas Justicia Arcoíris y Tengo Dos Mamás. También es representante de Demos en la plataforma Justicia Arcoíris. Es cofundadora y asociada de LIF, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas. Fue candidata lesbiana, feminista, socialista, orgullosa y feliz al Congreso de la República por el Frente Amplio en el 2016. Muchas gracias por estar aquí compartiendo sus reflexiones. Solamente contarles un poco cuál va a ser la dinámica. La idea es que cada quien pueda compartir sus reflexiones durante 15 hasta 20 minutos. Yo les avisaré con este emoticón de la cornetita cuando les falte 5 minutos y cuando ya se haya acabado su tiempo. Y posteriormente podremos debatir a partir de algunas preguntas o comentarios que se encuentren en el Facebook y podremos conversar un poco más. Entonces, Santiago, cuando gustes. Hola, bueno, primero agradecerte, Martín, por la invitación. Y me parece como muy importante hablar sobre las narrativas porque es como otro espacio de disputa que pues nosotros tenemos y que creo que estamos en un lugar como muy debilitado. Pero si habláramos como, y yo voy a hablar con respecto a temas trans en específico, ya que es como que el trabajo que mayormente he hecho. Para temas electorales, yo siento que los grupos fundamentalistas o los grupos antiderechos creo que han hecho un trabajo narrativo muy fuerte con respecto a la cantidad de difusión que se le ha dado como que a noticias, publicaciones, de posicionamientos contra personas trans, ¿no? Y como yo siento que esta campaña se viene realizando en las acciones que el Congreso Antiderechos está realizando en contra de las disidencias sexuales, en contra de políticas de enfoque de género, y pues a nosotros, ¿cómo se posicionan ellos hacia estos comicios electorales?
pues varios de estos grupos están ahorita buscando una reelección, ¿no? Y yo creo que un poco de esas narrativas con respecto a personas trans que han ocurrido incluso antes de los comicios electorales, pero que van a pasar incluso en el proceso electoral, porque creo que el proceso electoral, o al menos el de votación, para nosotros es como que un espacio en donde se agudiza, en donde se explicita mayormente la violencia que sufrimos las personas trans en el espacio público, ¿no? Entonces, creo que al menos las narrativas que se han dado con respecto de los antiderechos hacia las personas trans, en primera instancia yo creo que es como la de la patologización primero, en el sentido de presentarnos como depravadas sexuales, como personas sospechosas de cometer un crimen, o sea, y en sí esto de la sospecha, ¿no? De ser personas sospechosas. ¿Por qué? Porque acá como muchas veces se presenta esto como desde un poco la instrumentalización que ellos hacen con las infancias, ¿no? Y que creo que esta instrumentalización de las infancias se da en todas sus agendas que van en contra de la ideología de género, como ellos lo dicen. Y creo que ahí se instrumentaliza mucho la infancia y pues a las personas trans nos muestran o nos representan como personas que podríamos incurrir a un delito, que somos criminales y que incluso como cuando vamos a votar o cuando estamos en un espacio público, porque vamos a votar a colegios, vamos a votar a locales institucionales, entonces son espacios públicos, ¿no? Y ahí es donde pues se pueden generar situaciones de violencia o que la escala de la violencia como se dé mayormente, ¿no? Y que pues nos muestran también como agresores en potencia, ¿no? El caso de Talía Solís, por ejemplo, en Huancayo, y han mostrado como ciertos casos y también creo que han tenido una estrategia como muy, desde hace rato, desde hace tiempo, como han tenido un proceso y una estrategia que pues para mí implica el hecho de que ahora en este tiempo, en un proceso electoral, yo no sé cómo le estarán pasando a los candidatos que son de las disidencias sexuales, porque creo que en sí como ha habido un mayor estigma y eso se ha interiorizado en la mayoría de la gente, ¿no? Em, y por otro lado, otra representación que pues se da en la narrativa electoral es de presentarnos como el enemigo, ¿no? Nosotros somos los buenos y ellos son como los malos. Nosotros somos como los depravades, los que somos, los que pues estamos contra o enemigues de la familia o enemigues de las niñas y que somos entes deshabilitadores de un orden, ¿no? De su propio orden político y que muchas veces como esta narrativa de seguridad, de estabilidad, que siento que no solamente viene por parte de ellos, sino que ya es como de la cultura de la modernidad y del capitalismo, como creo que usan estas estrategias de hablar de la seguridad y de la estabilidad porque nosotros representamos y a nosotros nos representan como, como ese sujeto que desestabiliza, ¿no? Que desestabiliza el orden de la familia, que se desestabiliza el orden, el tema de la protección a los niños, y creo que juegan bastante con, con ello, ¿no? Y por otro lado, como también ellos han generado las propias crisis políticas que estamos viviendo en este momento y que pues nos brindan soluciones ante una incertidumbre de inseguridad, ¿no? Como la narrativa es crearnos miedo también para generarnos inseguridad y miedo sobre las personas trans. Y esa inseguridad y ellos nos prometen seguridad, ¿no? Nos prometen que pues esto no va a pasar, que demás cosas como que ellos van a lograr que se estabilice esto, pero ¿por qué? Haciendo que pues un grupo que justamente representa la desestabilidad de eso, o el cuestionamiento incluso de ese orden político, sea debilitado, ¿no? Y creo que eso no solamente lo hacen con personas trans, creo que este tipo de narrativas las usan también con las personas migrantes, las usan también con las personas racializadas o cualquier grupo que esté cuestionando ahorita el orden
capitalista, el orden patriarcal o incluso las prácticas como extractivistas que ahora estamos viendo globalmente, ¿no? Y que también como siento que es mucho más fácil incluso debilitarnos a nosotros como grupo y crear un enemigo social como grupo para poder desviar la mirada, porque nos usan como chivo expiatorio, para poder desviar esa mirada a otras acciones que ellos están haciendo para obtener control y dominación, ¿no? Y creo que más o menos es como yo veo que se está dando la dinámica de cómo las narrativas salen de esa forma y qué es lo que crea al final en las acciones para nosotros, ¿no? Y lo que yo me pregunto, por ejemplo, es qué contranarrativas estamos creando nosotros, no solamente en la narrativa del imaginario, sino como también en la acción. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, lo que se está viendo con Trump y el gobierno de ahora también, es actuar descaradamente sobre el poder político que tienen y se han adjudicado a sí mismos. Y ese poder político ha buscado también silenciarnos, ¿no? Porque nosotros lo cuestionamos. Y también los discursos de odio creo que cuando surgen de un espacio de poder que es poco que se cuestiona poco o que son solamente pocos grupos los que lo cuestionamos, al final termina como que encarnando en otras personas lo que antes ya pensaban, pero no lo decían porque la moralidad estaba en juego ahí, ¿no? Y que creo que es como el fujimorismo, ¿no? Funciona como que cuando se hacían encuestas con respecto a de si vas a votar por Fujimori o no, y aparecía Fujimori muy bajo, y luego cuando ya eran las votaciones como tenía un alto porcentaje, ¿por qué? Porque había gente que pues le daba vergüenza también decir que iba a votar por Fujimori. Y una cosa así también pasa, ¿no? Como que creo que hay gente que pues tiene en su subjetividad el hecho de creer justamente muchas o está yo creo que también en una situación como muy ambigua, ¿no? De ambigüedad, y que creo que cuando los discursos de odio toman poder, como que esa ambigüedad se va mucho más al espacio donde hay más poder, ¿no? Y eso está pasando bastante con justamente los ricos de ahora, o la gente que pues, o con Joana San Miguel, que ahorita salió y que habló sobre las personas trans que no, que pues negando nuestra identidad, que es creo que una narrativa que muchas veces también hacen los fundamentalistas, y que pues apegándose a quienes tienen el poder. Y eso también funciona narrativamente y simbólicamente, yo siento, porque la gente, incluso hasta los grupos o las instituciones como que eran aliados de nosotros, también como están teniendo un nivel de silenciamiento como fuerte, ¿no? Y yo creo que sí, sí hay varios fenómenos que se dan ahí, eh, y que la verdad como nosotros siento que necesitamos encontrar estas formas de hablar ya no solamente hablar de como una igualdad de derechos, de condiciones, sino de hablar como de narrativas con respecto al tema de la diferencia, ¿no? La diferencia como forma narrativa para encontrar de que, pues, ahí, hablando de la diferencia, también se puede encontrar de que no todos somos iguales, no vamos a estar en las mismas condiciones y de que pues, se tiene que hacer algo con respecto a eso, ¿no? Políticamente, porque funciona también como desde la jerarquía hasta las personas que vivimos en esa subordinación, ¿no? Y eso como que quería un poco hablar sobre lo que me pediste, al menos en personas trans. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Entonces, ahora, Bruno. Muchísimas gracias, Martín, y a la Maestría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, Santiago, por tus palabras tan importantes como siempre. Gracias, Marisabel, por también acompañarnos. Con muchas ganas de escucharte, como siempre. Yo quería empezar comentando algunas cosas rápidamente. Hay un punto que contaba Santiago respecto de los discursos de odio, ¿no? Toda esta narrativa que se ha instalado hacia en general
la población LGTBIQ y que sabemos además que durante las campañas electorales suele ser empleada como una narrativa para jalar titulares, para generar polarización. Incluso muchos candidatos con poca visibilidad lo hacen para ganar visibilidad justamente. Y allí yo quería traer a colación una cifra muy interesante. Nosotros desde Más Igualdad acabamos de realizar una encuesta urbano nacional sobre la percepción ciudadana en torno a los derechos de las personas LGTBI, a la aceptación, por ejemplo, de las personas trans, en cuanto a la aceptación de las parejas del mismo sexo, etc. Y una de las preguntas fue justamente sobre el apoyo a una candidatura con discursos de odio en el Perú. Y si me permiten voy a presentar así rápidamente porque los hallazgos son bien interesantes. De acuerdo con los resultados, el 76% de las personas entrevistadas, nuevamente es una encuesta nacional a nivel urbano, el 76% no apoyaría a una candidatura que utilice discursos de odio en el marco de una campaña. Me parece una cifra sumamente potente y sumamente interesante. Allí pueden ver ustedes además el disgregado por edades, por niveles socioeconómicos, y me parece sumamente clave esta cifra, pero no solamente esa, sino también la cifra de personas que sí apoyarían. Porque claro, si el 76% no apoyaría, uno pensaría, ok, entonces el 24% igual sigue siendo un cuarto de la población a nivel urbano, que es un número importante, sí lo apoyaría, pero no es así. Solamente el 2% diría que es muy probable que apoyaría y el 4% diría que es probable que apoyaría. Entonces estamos ante una clara minoría de peruanos y peruanas que estarían dispuestos a apoyar estos discursos de odio, ¿no? En un total 6%. Y me parece importante resaltarlo porque, sin duda, los discursos de odio se dan, persisten, y hay actores que quieren sacar provecho de este tipo de discursos de odio y de las narrativas inmersas. Pero creo que también es importante poder revisar cómo es que estos no necesariamente tienen un apoyo masivo por parte de la población. Y creo que lo mismo pasa en materia de políticas. Voy a dejar de compartir, pero pueden encontrar esta encuesta en nuestra página web en masigualdad.pe. Lo mismo sucede en el caso de políticas públicas de modo general, ¿no? Es decir, en este momento la respuesta que da la legislación peruana hacia las personas LGTBI es básicamente de silencio, ¿no? No existimos, salvo el decreto legislativo 1323, que en su momento modificó el Código Penal para los crímenes de odio, y después tenemos demandas que tenemos años batallando desde la sociedad civil y que la legislación, digamos, no da respuesta a estos pedidos ciudadanos. Pero también, nuevamente, cuando vemos la encuesta, la gran mayoría de la ciudadanía, en casi todas las preguntas, 3 de cada 4 personas a nivel nacional urbano, está a favor del trato respetuoso, el trato igualitario hacia las personas LGTBI en general y el acceso a los servicios públicos. Entonces, eso me parece sumamente importante porque ya vinculándolo con los planes de gobierno que han presentado los partidos políticos, creo que ahí hay varias cosas por comentar. Lo primero es que la gran mayoría de partidos políticos han optado por el silencio en esas elecciones respecto de la población LGTBI. Por lo menos en el plan de gobierno, y más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Hay algunos partidos que sí han sido más transparentes y honestos, como por ejemplo Unidad Nacional, que postula a Roberto Quiabra, que habla expresamente de
de hacer un retroceso en materia de derechos de personas LGTBI, ¿no? Va en contra de la educación sexual integral específicamente. Entonces, me parece que son los únicos que están siendo por lo menos explícitos en poder señalar cuál es su postura. Los otros han preferido un silencio. Y después lo que tenemos son contados partidos como el Partido Morado, Perú Primero, la Alianza Venceremos, Juntos por el Perú e incluso Cooperación Popular, que tienen medidas específicas, unos por supuesto mucho más completos que otros, hacia las personas LGTBI, ¿no? Ahí yo quería destacar, por ejemplo, bueno, que el Partido Morado tiene un plan muy completo para personas trans, para parejas del mismo sexo, para combatir temas de discriminación y odio. De Perú Primero me llamó la atención mucho la atención de salud mental de las personas LGTBI, que me parece también sumamente interesante, es algo que desde Más Igualdad empujamos. Desde Juntos por el Perú hablan también de familias diversas. De Venceremos, por ejemplo, un punto que lo vivimos y lo sabemos mucho y no se ha hablado lo suficiente, es la situación de inseguridad en la que se encuentran las personas trans producto de las extorsiones y los delitos que se están presentando, y ellos hablan de declarar en emergencia esto, por ejemplo, y hablan también de la educación sexual integral. Y finalmente Cooperación Popular, que habla muy puntualmente de una unión civil para parejas del mismo sexo. Pero más allá de estos partidos concretamente que tienen una propuesta y que nuevamente no son la mayoría, son la excepción, por el contrario, yo quería también hablar sobre el silencio que representan la gran mayoría de planes de gobierno. Porque es un silencio que claramente representa también una postura. No podemos ser ajenos, pues, a la actuación propia que han tenido las bancadas parlamentarias en el Congreso, tanto de 2021-2026 como el de 2016-2021. Entonces, creo que la actuación propiamente dicha de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios, nos evidencia que el plan de gobierno, primero que es un documento muy inicial, muy primario, que se presenta en el marco de las elecciones, algunos lo hacen más por un tema de formalidad, pero primero que por la característica propia de la política peruana, que no es una política de partidos fuertes, donde no hay una lógica, pues, de voto partidario dentro de las bancadas, y donde incluso el 20% de los candidatos puede no ser militante del partido, sino ser un invitado. Todos esos elementos, pues, nos llevan a poder analizar en el plano real lo que significa un plan de gobierno, que es, pues, al final una declaración muy incipiente de lo que podría ser o no el gobierno de llegar al poder. Pero no solamente eso, sino que además, también por estas características propias de la política peruana y de la falta de partidos políticos, no siempre hay una coincidencia entre lo que dice el partido político y el plan de gobierno del partido político y la actuación de los mismos parlamentarios. Y lo hemos visto en diversas bancadas, nuevamente, ¿no?, a lo largo del periodo 2016-2021 y también del periodo 2021-2026, que tal vez en su momento tenían alguna propuesta, pero no vemos un apoyo uniforme de toda la bancada a la propuesta, ¿no? Vemos a 2, 3 congresistas que se compran el pleito y que presentan tal vez el proyecto, pero no vemos esa unidad en torno a los derechos LGTBI. Entonces, un poco lo que yo quería hacer era poder, sí, hacer una revisión documental de lo que dicen los planes de gobierno, pero creo que hay que ir un poco más allá y poder contextualizar realmente qué es un plan de gobierno en este momento en el Perú para los partidos políticos, qué significa, y qué significa también el silencio específico, el hecho de que algunos partidos no tengan una mención expresa a personas LGTBI, de que ni siquiera hablen de enfoque de género, de que
el tema de la violencia sea muy genérico, o el tema de la discriminación, pues quieran hablar de modo genérico, o hablar de no tener preferencias, o tener, eliminar preferencias específicas hacia cierto tipo de población, es también una postura. Ese tipo de silencios, ese tipo de lecturas es, como decía Santiago, también una manera de erradicar, es finalmente una política pública que se está proponiendo sin decirlo expresamente, y que lo que busca es quitar las pocas políticas públicas, los pocos servicios estatales que existen de protección hacia las personas LGTBI, ¿no? Eso en general, y quería allí terminar simplemente con un tema, y es también las propuestas o las diversas menciones que existen, que también es importante verlo, ¿no? Nuevamente, no solamente ver la parte documental del plan de gobierno en sí, sino también poder escuchar lo que se está proponiendo, porque creo que muchas de las ideas finalmente salen de las declaraciones en prensa, las entrevistas, en fin. Y una de las que más poderosamente me llama la atención, para mal, es esta propuesta de querer eliminar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o querer fusionarlo con otros ministerios, pero al final diluir la actividad propia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que sin duda tiene sus limitaciones, que sin duda probablemente podría ser mucho mejor, debería tener direcciones específicas para esta materia, pero finalmente es lo que tenemos, y lo que vemos no es políticas para fortalecer su actuación o para incorporar expresamente a la población LGTBI dentro del ROF o dentro de la ley orgánica. No, lo que vemos son, o lo que escuchamos, mejor dicho, son propuestas para fusionar el ministerio, para cambiar de nombre al ministerio, que ya lo hemos visto en este periodo parlamentario, para eliminarlo expresamente, o para cambiar por completo la lógica, y que ni siquiera se busque proteger a las mujeres en su diversidad, sino solamente, por ejemplo, a las familias, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema también sumamente preocupante, que lo estamos viendo, y que sin duda responde también a este paquete, diría yo, legislativo de retroceso que hemos visto en la práctica, hacia los derechos de las mujeres en general, hacia los derechos de la población LGTBI, y hacia las políticas de igualdad y de reconocimiento. Y hasta ahí yo quería llegar en esta intervención. Muchas gracias, Martín. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Ahora, Marisabel, por favor. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a la Maestría de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por invitarnos, por invitarme. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿en qué contexto nos encontramos? Realmente nos encontramos en un contexto global, o sea, no es un contexto país solamente, eso hay que tenerlo claro. Lo que nos está pasando a las personas LGBTIQ+, nos está pasando a nivel global. Es un contexto global de fascismo. Sé que para muchas personas es difícil comprender qué significa el fascismo. ¿Por qué estamos calificando de fascismo? ¿No? Pero creo que más o menos todas, todos y todes conocemos qué pasó con el nazismo, ¿no? Con la época de los nazis, qué pasó con Hitler, qué pasó con los judíos, ¿no? Creo que esa historia la conocemos. Bueno, estamos pasando por un tiempo muy similar, para decirlo en palabras sencillas, para tener una referencia histórica en el imaginario, en la narrativa, ¿no? Y en los fascismos se tiene que controlar todo, y por todo no solamente es el Estado, sino toda la vida, ¿no? Tiene que haber un control absoluto de las cuerpas, de los sentimientos, de las emociones, de lo que se piensa, ¿no? Y además, para controlar, tienes que dividir y tienes que crear enemigos del pueblo, ¿no?
tú te presentas ante los demás como el que tiene que controlar todo porque tienes la verdad absoluta. Son tiempos de totalitarismo, tiempos de decirle a la gente, yo te voy a garantizar tus derechos, yo te voy a hacer, te voy a garantizar bienestar. Pero ojo, aquí yo no soy el malo. El malo son estos, los judíos. El malo son ellos, ¿no? Como también pueden haber otros malos ahora, ¿no? Para los propios, para el que gobierna Israel y combate a los palestinos, el palestino se convierte en el enemigo, ¿no? Y nosotros, las personas LGBTIQ, pero básicamente las personas trans son las enemigas, ¿no? Son las enemigas. Las lesbianas, los gays, sí, son todos los que rompen un orden que, según ellos, pues es el culpable de todos los males, ¿no? Entonces, así como los migrantes son todos los males, ¿no? En Estados Unidos también son culpables las personas LGBTI, pero básicamente las personas trans, ¿no? Porque han roto un orden de las cosas, ¿no? La familia heterosexual, la familia Ingalls, ¿no? La familia mamá, papá, tu perro, tu colina, tu propiedad y tu carro, ¿no? Entonces, ese orden, ¿no? Ha sido roto. Y entonces nos están convirtiendo en enemigos. Si nos convierten en enemigos, sobre todo en tiempos de elecciones, ¿no? Y hay varias formas de convertir en enemigos a la gente, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, a las personas LGBT que nos han dicho primero, nos han patologizado, ¿no? Desde pervertidos, desviados, personas locas, ¿no? Personas que no estamos bien de la cabeza, ¿no? Hasta científicos de talla mundial han sido sometidos a terapias de conversión que les han quitado todo derecho, toda dignidad y toda salud mental, ¿no? No es que estaban mal, es por las terapias, mal llamadas terapias de conversión, que los han despojado de toda su grandeza intelectual, de todo su aporte, ¿no? Y así como ellos luego han querido criminalizarnos, ¿no? O sea, no estamos locos, en realidad somos delincuentes, estamos por fuera de la ley, ¿no? Y eso es lo que está pasando a nivel del mundo y a nivel de Perú, ¿no? Trump liderando toda esta batallas, ¿no? Esta guerra contra las personas migrantes, contra las personas LGBTIQ+, contra las personas trans, a las que las desaparece de la ley, ¿no? Ya no existen por ley, no por la vida, no, porque existimos, acá estamos Andy, acá estamos todas las personas que todas las Gaelas, las Leilas que están postulando existen, o sea, todas ellas existen, ¿no? Pero para lo que hacen es ponernos como enemigos, ¿no? De todo lo bueno que supuestamente pasa en el mundo, cuando no es así. No es así, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que sean corruptos, de que sean mafiosos, de que hayan hecho de la iglesia y de la religión negocios ilegales, inmorales, que ahora, y que pues estén usando la ley para seguir teniendo más poder, perpetuarse en el poder a costa nuestra, ¿no? Casi 20 años después nos quitan una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que mal que bien, cuando en su origen, no es que tampoco pues reconocía la diversidad sexual o la diversidad de género, no, pero que como seguimos luchando a través de los tratados de derechos humanos, a través de recomendaciones de los comités que vigilan tratados de derechos humanos, pues se tuvo que avanzar a un plan de igualdad de género, a una política nacional de igualdad de género, a la educación sexual integral con enfoque de género, y hoy todo un 24 de diciembre muy simbólico, ¿no? A puertas del nacimiento del niño Jesús, el Congreso por insistencia promulga una ley, ¿no? Que nos arrebata todo eso, y no solo es, ¿no? Que nos arrebate, bueno, pues una política pública, ¿no? Que en los colegios se deje de decir A o B, sino que trata de instalar por ley una cosa que no es científica, y eso hay que decirlo. Esta gente usa el fascismo, ¿no? Usa el negacionismo, o sea, no solo usa la conversión de personas en enemigos públicos para quitarse la responsabilidad, trasladarla a ese sujeto que convierte en alguien que debemos odiar, que debemos matar,
simbólica, legal y también realmente, porque nos conducen a un lugar en donde cualquiera nos puede dañar impunemente, es un gran peligro lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero también lo hacen, bueno, pues así, ¿no? Quitándonos de la parte de ley. Existan, pero no con derechos. No con derechos, pero existan además aguantando discriminación legal, aguantando estigmatización y criminalización a través de la ley, ¿no? Porque ¿qué cosa es el decreto supremo que nos patologiza y que del MINSA, pero que en realidad es del gobierno, de la Boluarte, ¿no? Que no solo es DINA asesina, es DINA discriminadora, es DINA fujimorista, es DINA que es fascista, es DINA que nos ha afectado también a las personas LGBTIQ+, ¿no? No solo a nuestros hermanos y hermanas indígenas del sur, no solamente a Puno, a Purímac, a Huancavelica, a todos aquellos que estamos convertidos en el enemigo de estos grupos de poder, ¿no? Y entonces, ¿no? Desde el 2022 quiero que el mensaje de Demos, de lesbianas independientes feministas socialistas, el mensaje de Plataforma Justicia Arcoíris, es que ya no estamos frente a autoridades o funcionarios homolesbobitransfóbicos que hacían lo que hacían porque tenían el racismo, el clasismo, la homofobia internalizada, y que bueno, pues te encontrabas con esa señora que te enteraba que eras lesbiana y te torturaba en un servicio de atención ginecológica, por ejemplo, ¿no? Eras lesbiana y en lugar de darte la información y tratarte como tal, te trataba como si fueras un heterosexual para castigarte y dañarte. No estamos frente a eso, estamos ante grupos políticos, un ataque sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Gente que se ha organizado, gente que está planificando, gente que está organizada para hacer lo que está haciendo. ¿Qué cosa es la bancada de Renovación Popular? ¿Qué cosa es los Muñantes, las Jauregui de Aguayo? ¿Qué cosas son las Agüero? Son gente que está aprovechándose, usando el aparato de poder que es el Estado a través del Congreso para atacarnos usando la ley, o sea, legalizando el ataque. Julia Tamayo nos dejó un gran legado en el caso de esterilizaciones forzadas. Vio más allá. Dijo, esto no son enfermeras, obstetrices y médicos ligando trompas a diestra y siniestra porque son machistas, racistas y clasistas. Se dio cuenta que había una política de Estado, un grupo en el poder que lo usó para atacarte, ¿no? Para negarte, para eliminar tu capacidad de reproducirte, negarte esa capacidad humana, es tu derecho humano. Entonces, está pasando lo mismo. Ellos están organizados, no es gratuito, por eso hay que estar muy atentos a que en mayo del 2020, ¿cuánto fue? 24 saliera el decreto supremo que nos patologizó en el MINSA y un año después promulgaran la ley bajo la supuesta indemnidad sexual, ¿no? De protección de la indemnidad sexual, discriminar a las personas trans y empezar ahí y abrir una puertita a la criminalización viendo el tema de la conducta obscena, ¿no? Diciendo en un mismo decreto que no puedes ir a un baño, que no te perteneces a tu sexo biológico y también puedes, porque ahí regulan la conducta obscena como delito. Y finalmente vuelvo para terminar con el tema del 24 de diciembre y la promulgación de la ley la falsa ley de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque todo lo que ellos son mentir, decir falsedades, argumentos pseudocientíficos, ¿no? Que Dios ha hecho solo al hombre y la mujer. Bueno, pues eso es religión. Que la ciencia ha dicho que solamente hay hombre y mujer, que la biología, que es otra cosa construida también por personas, ¿no? Ha dicho eso porque la biología, que es machista, homolesbobitransfóbica, no quiere aceptar que la biología, inclusive en los seres vivos diversos, plantitas, animalitos, todos los humanos, vamos más allá de lo binario.
Esa es la riqueza del ser humano, ser la diversidad y cómo nos vamos, que somos más allá que hombres y mujeres, pues, ¿no? Y entonces, biológica, determinados por pene y vagina, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el Congreso, perdón, claro, con la Universidad de Geri, pues Geri no se opuso, ¿no? No promulgó, pero no dijo más nada, ¿no? Y entonces, Rospigliosi y esa gente, ¿no? Que está ahí en el poder y que quiere seguir, ¿no? Que ha votado, porque el presidente ha votado todas estas leyes también, ¿no? O sea, somos Perú, Perú libre, perdón, somos Perú, sí, ¿no? Perú libre, todos han votado. Por eso, hoy en elecciones, para mí, que son además elecciones de dudosa legalidad, porque estamos en dictadura o no. ¿O cuál es la cosa? O sea, las dictaduras sí convocan a elecciones democráticas. No, las dictaduras convocan a elecciones que no son democráticas. La cancha no es igual para todas, todos y todos los que están. Quienes yo conozco que están luchando por poner una narrativa, aprovechando la candidatura, bueno, es una estrategia de lucha que respeto. Pero entonces, ¿por qué? Si la razón por la que candidateo es para darle una lucha en elecciones a la narrativa fascista, ¿por qué me callo? ¿Por qué no digo que soy feminista? ¿Por qué no hablo de las personas LGBT? ¿Por qué no hablo de esto que estoy hablando yo y nosotros acá, Santiago, Bruno? ¿Por qué no estamos dando esa batalla? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque pensamos que llegando a ser senadora o senador o diputada, ahí recién la vamos a dar. Ahí recién no, por favor, no, o sea, no seamos pues ¿cómo se llama? La Yarrow, ¿no? La Yarrow es, ¿no? ¿Cómo es? La que Cajadillo. Cajadillo hoy se ha convertido en alguien que tácticamente debemos bajar. No debemos ir a sus programucho ese que difama, que ataca. El Cajadillo no es demócrata. ¿Quieres ir a qué? A que te maltrate, a que te diga, a que instale una narrativa del odio. Le estamos permitiendo que sea un interlocutor. Y ese señor, entrevista pues a los Jauregui, a los López Aliaga, que los entreviste, que les dé tribuna a ellos. Pero nosotros ahorita, y termino, y ahora sí, agradezco mucho este espacio, porque estos espacios que nos estamos autogenerando, ¿no? Que vivan los videopodcasts, los streaming, el de LIF, de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas, Lesbianas con Voz Propia, por favor, véanlo, porque ahí al menos escucharán alguna voz que nombre lo que tiene que nombrar, sin miedo, valiente, sin cálculo. Muchísimas gracias, Marisabel. Les agradezco a todos por sus palabras. Yo quisiera hacer una suerte de reflexión, una suerte de compilación para poder dinamizar un poco esta conversación. Bueno, claramente uno de los aspectos que resalto es justamente cómo en la construcción de las políticas sobre nuestras comunidades, es decir, las comunidades LGTBI, hay un escenario internacional, ¿no? Rescato eso de la intervención de Marisabel porque me parece que es importante entender que estos microprocesos nacionales y regionales se ubican dentro de un proceso internacional que sin duda, aunque en las últimas décadas siempre ha sido problemático y conflictivo, al menos permitió de alguna u otra manera construir espacios de lucha, de reivindicación, ¿no? Cairo, Beijing, ¿no? Sin embargo, en las décadas o en el tiempo que ha pasado, esto se ha desestructurado de una manera peligrosa, a tal punto que con las, digamos, con los hechos de los últimos años y en particular lo que ha pasado en estos 2 últimos años y en particular el 2025 y en lo que ha pasado del 2026, las fuerzas conservadoras, fundamentalistas han recobrado, ¿no? Han recobrado fuerza. Y el Perú, sin duda, no es una excepción.
Y claro, aquí los señalamientos que han hecho tanto Santiago como Bruno, como María Isabel, van justamente en esta suerte de estrategias, ¿no? Fundamentalistas, ¿no? Entre el silenciamiento, que creo que es una de las estrategias más fuertes que hay, bueno, que ha habido y que hay y que seguramente habrá, y otras estrategias mucho más concretas y mucho más agresivas como la patologización y la criminalización, ¿no? A tal punto que evidentemente los derechos de las personas LGTB terminan estando profundamente fragmentadas, ¿no? Sin políticas públicas que puedan permitir un pleno reconocimiento, ¿no? Y entonces creo que ese es como el escenario, ¿no? Ahora, sin embargo, a lo largo de los años, también las circunstancias nunca fueron tan, tampoco tan positivas. En particular, el Perú, que es un país en donde, o el cual se ha caracterizado por no construir casi ninguna ley que aliente o que desarrolle una propuesta más proactiva, ¿no? A diferencia de, digamos, no hay que irnos tan lejos, o sea, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, en general casi cualquier otro país de la región, ¿no? Entonces, esto es importante, creo contemplarlo, ¿no? Y creo que los planes, como señaló Bruno, van en esa coincidencia, ¿no? Una gran mayoría que silencia, ¿no? Que silencia las propuestas, que silencia las vidas LGTB, algunos que en la práctica lo criminalizan o atentan directamente contra los derechos de las personas LGTB, ¿no? Entonces, claro, en ese punto pareciera que otro tipo de reivindicaciones como la ley de identidad de género o propuestas mucho más ricas sobre, por ejemplo, educación sexual integral o, por ejemplo, ya hay que decirlo, leyes referidas al trabajo o al reconocimiento de uniones de hecho o matrimonio igualitario quedan sin duda de lado por completo, ¿no? Aquí algo que me parece interesante reivindicar es, de varios lados, ¿no? Porque creo que es algo que se tiene que pensar mucho, ¿no? Dadas esas circunstancias, es pensar, por supuesto, qué hacemos para producir otras circunstancias, ¿no? Entonces, por un lado, me llamó mucho la atención esta encuesta que mostró Bruno, ¿no? O sea, es decir, creo que eso nos muestra que al menos existe un grupo importante de la población, o en todo caso podríamos suponer que existe un grupo importante de la población que finalmente toma una cierta distancia de estas políticas de odio, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la importancia que hay en construir estas reivindicaciones, estos procesos de agencia, ¿no? Sean personales como comunitarios, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Ahí, por ejemplo, me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Y es cómo ustedes evalúan estas candidaturas LGTBI, ¿no? Por un lado, ¿no? Además, claro, con la dificultad que eso implica y evidentemente con las características de nuestra política, ¿no? Pero sí me gustaría ver cómo ustedes evalúan esas candidaturas y por otro lado, también me gustaría saber qué salidas habrían para esta situación. ¿Qué consideran que se podría hacer? Bueno, yo siempre he sido un creyente de las salidas más comunitarias, ¿no? Me parece que, digamos, a lo largo de la historia, pero de las últimas décadas, ha sido el espacio comunitario, mal que bien, el que ha ayudado a, de alguna u otra manera, digamos, hacer prevalecer nuestros derechos. Pero ¿qué otros espacios hay? ¿Qué otras posibilidades reales de intervenir en la política pública o de construir políticas públicas ustedes ven
que hay, ¿no? Claro, además porque estamos en un contexto realmente preocupante, ¿no? Fascista, en el sentido propio, ¿no? En donde las políticas públicas ya no solamente no promueven, sino que más bien atacan, ¿no? Y atacan justamente para indignificar la vida, para deshumanizar la vida, para pauperizar la vida, en particular de nuestras comunidades, ¿no? Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto, ¿no? Sobre las candidaturas y sobre qué salidas habrían en estos escenarios. No sé quién quiera. ¿Bruno? No, dale, Marisabel. Isabel. Bueno, Bruno, gracias. Lo que pasa que vine, acepté y tenía dos propósitos. Uno ya lo cumplí cuando intervine, ¿no? De colocar esto del contexto, que me parece muy importante saber que estamos efectivamente en un contexto global, ¿no? Y que el Perú además se alinea, ¿no? El Perú es un estado que se alinea y se somete a Estados Unidos fácilmente, ¿no? Y a todo lo que es la ultraderecha en el continente, ¿no? Y hay que entender que los antiderechos, que en el Perú hay, o sea, las redes antiderechos, ¿no? Están haciendo un trabajo de estrategia global, de geopolítica. Miren, Honduras acaba de caer, Costa Rica acaba de caer, ¿no? Y nosotros en el Perú, en estas elecciones, probablemente, si gana un facho de la talla de Aliaga, por decir así, de López Aliaga, o que gane la Keiko, lo que fuera de ellos, que son lo mismo para efectos de los derechos humanos, de la democracia con derechos humanos, de nuestras vidas con derechos humanos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todo lo que, de que muchas cosas que de sus discursos o de sus propuestas las están buscando en otros países. Eliminar los ministerios de las mujeres en otros países, eliminar el enfoque en género en otros países. Así como en algún momento las feministas, los movimientos feministas nos dimos cuenta, ¿no? Mira, quieren la OE. Mira, ahorita después de derrumbarse la ley de igualdad de oportunidades como la conocíamos, probablemente busquen desaparecer el aborto terapéutico. Sí, retroceder un siglo. Entonces, lo alerto, ¿no? Alerto. O sea, hay que cerrar filas en la defensa. Miren lo que está pasando con estos discursos. La estrategia es muy clara. Ellos salen a apelar a las niñitas, ¿no? Pero la Jáuregui el pez por la boca muere, ¿no? Sabíamos que existían ese tipo de albergues hace muchos años, pero no sabíamos quiénes estaban detrás. Y ahora con nombre propio está ella diciendo estas barbaridades sobre las niñas. O sea, ponerle, el DNI al feto, o que las niñas no son las víctimas, ¿no? Son los fetitos, los productos de las violaciones, los que son las víctimas, y las niñas se tienen que sacrificar. No es una niña ya, ¿no? Todo eso ahora está saliendo. Como yo le decía a muchas candidatas compañeras, yo le decía, el debate electoral no va a estar centrado en lo programático, no se va a discutir la ley Klimper 2.2, no 2.0, no se va a discutir la economía ilegal, las economías ilegales, no se va a discutir ni siquiera inseguridad ciudadana como debe ser, no, se va a discutir, se van a buscar que las discusiones sean así, entre estas ideas sobre la familia, sobre la vida, sobre las personas y nuestras sexualidades, porque eso es lo que antagoniza, eso es lo que nos convierte a algunos en los buenos y a otros en los malvados, ¿no? Y entonces esa va a ser se ha rayado la cancha de esa manera, a través de las redes, y eso no es acá de Perú, eso es estrategia para llegar al poder en Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras y en otros países, en Chile, ¿no? Esa es los migrantes terribles que vienen a quitarnos el trabajo, que nos convierten, que son delincuentes, las personas LGBTI enfermas, desviadas, ¿no? Y entonces ahí llego al punto que quería llegar, en lo segundo que quería colocar. Hay una narrativa que empieza con Agüero en Arequipa cuando dicen, ese colegio hay delincuentes, ¿no? Y también lesbianas, ¿no? Y cuando dice Jáuregui, cuando dice, no, pues ellos son
de sexualidad lujuriosa, ¿no? Son animales, no piensan, son lujuriosos, no pueden criar, no pueden tener familia. Miren, hay que ser estratégicos. La discusión del matrimonio igualitario no es porque las personas LGBTQ queramos replicar al matrimonio heterosexual. No es un tema de que yo quiero mi anillo, mi boda, mi blanco. Tal vez sí, porque somos bien así, ¿no? Que nos gusta, de repente, pues, ¿por qué no? También, ¿no? Casarnos como queramos, pues, ¿no? También la fiesta, la boda, la torta, el muñequito y la muñequita. Pero no, realmente escuchen a las familias, las 39.000 parejas con hijos que al menos según las encuestas existen, ¿no? Y 100.000 parejas que forman familias. Escuchen por qué se junta. Vean las redes de Tengo Dos Mamás, escuchan el testimonio que pronto va a salir de Luco, de Almendra y Luz en Iquitos, ¿no? Que uno se une, porque las familias donde nacemos nos votan, donde las familias donde nacemos no nos respetan, no quieren ver, no pueden hasta aguantar a nosotros, pero no a llevar a nuestra pareja lesbiana, a nuestra compañera trans, a nuestro compañero trans. Buscamos nuestras propias familias. Y eso, cuando llega un momento en que tú quieres proteger a tu pareja, buscas una figura legal que es la del matrimonio igualitario, que en otros países se ha encontrado como fórmula y que de repente hay otro. Entonces, no es el matrimonio igualitario un tema menor para mí. Si lo vemos como, ¿por qué nosotros mismos, digamos, la discriminación y la violencia también están tras la búsqueda de una institución o una figura que podemos perfeccionarla, ¿no? Para poder llegar a tener derechos iguales en el ámbito de la reproducción, de la familia. Y hoy por hoy, los antiderechos repiten cosas en la Comisión Interamericana y las repiten en el Tribunal Constitucional, porque el excomisionado Bernal Pulido de la Comisión Interamericana es Pinky, pues, de la Luz Pacheco del TC. No veamos las cosas como algo que está desligado. Ellos están trabajando articuladamente, ¿no? Ellos están diciendo, soplándole a la Procuraduría Supranacional de Derechos Humanos argumentos como no existe la Convención Americana, no ampara la comaternidad, que no hay tratado de comaternidad, repite el procurador acá en Perú, repite la RENIEC, no hay ley, perdón. El derecho internacional privado hace rato ha dicho que se aplica la ley del país donde se casaron, donde nacieron los hijitos. En el caso de Luz Almendra, Buenos Aires, en el caso de Darlene o Jenny, en México. Traigo esta colación y termino diciendo, entonces, tenemos que pedirle más nivel a nuestros candidatos y candidatas, que no por quedar bien con sus sectores conservadores de la izquierda, vengan a decir las cosas que ha dicho Atencio y darle duro a López Aliaga y su DNI para el feto, darle duro a las barbaridades, al absurdo del argumento que tienen que las niñas violadas, que son obligarlas a ser madres porque no puede, porque la única víctima es el producto de la violación. Entonces, no podemos quedarnos callados, tenemos que ser claros, y eso es lo que hay que exigir, ¿no? Un debate y disputar esas narrativas, esos sentidos comunes, para que la gente no piense que nosotros somos personas, para que más bien crea que no somos personas, sentimos, señoras, señores, que nos están escuchando. Somos personas y tenemos igual derecho a ser felices, a amar, tener nuestra propia familia. Por favor, eso es lo que nos quieren quitar, para seguir teniendo un orden de las cosas que los beneficia a ellos. No solo es capitalismo, es también ganarse como el valor de la moral, ganarnos la moral. Y no vamos a permitir que nos ganen eso. Perdón, que la tía Elena está aquí queriendo hablar con la sobrina. Disculpen. Gracias, Marisabel. ¿Bruno o Santiago? Sí, yo muy rápidamente a la pregunta que planteabas, Martín, sobre, claro, qué respuestas, qué soluciones podemos encontrar. Tú hablas muy bien de lo comunitario como una alternativa probablemente. Y la otra pregunta en relación con los candidatos, las candidatas LGTBI. Yo allí, claro,
coincido con la lectura que han dado tanto Santiago como Marisabel a lo largo de este webinar, de esta conversación. Y sin duda hay problemas que son mucho más estructurales probablemente, ¿no? Y que también permiten entender el contexto en el cual nos encontramos, tanto problemas estructurales a nivel del país como que, digamos, se traducen en problemas específicos para la participación política de personas LGTBI, la crisis de los partidos, problemas de diseño institucional, vamos a ingresar ahora a una bicameralidad poco entendida, poco comprendida probablemente por muchísimas personas. Entonces, creo que hay grandes problemas estructurales a nivel nacional y a nivel internacional, pero también si esperamos a que esos grandes problemas se resuelvan para recién entrar a la participación política, digamos, es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? No se va a poder hacer nunca. Entonces, en ese sentido, a mí me parece totalmente positivo de que haya gente buscando en este momento participación política, como están las reglas del juego. Digamos, porque nuevamente, ¿no? Esas reglas del juego no se van a cambiar hasta que justamente alguien dentro con poder decida cambiar las reglas del juego, pero no puedes entrar si es que no postulas con las reglas del juego que están vigentes. Yo sé que es bien paradójico, pero lamentablemente es así. Entonces, yo creo que la decisión de postular, de hacer política partidaria, con las propias limitaciones que conocemos, desde ya me parece saludable y saludo las candidaturas a los compañeras que se han animado a dar este paso con lo que pueden, ¿no? Con lo que pueden, y con lo que el contexto les brinda. Y creo que ese es el primer punto de partida. Y después, las soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos? Y creo que se responde nuevamente con lo mismo. Hay un diseño, hay una estructura, hay una arquitectura que se ha montado y desmontado también, como lo han comentado mis compañeros, mis compañeros. Y esa estructura finalmente se toma, vale la redundancia, se estructura desde el poder, ¿no? Se diseña desde el poder. Se desestructura desde el poder o también se fortalece o robustece desde el poder. Entonces, creo que sí, la respuesta comunitaria es valiosa, el trabajo que muchas hacemos de sociedad civil es importante y es clave para poder presionar y para poder trabajar en pro de los derechos fundamentales, pero al final, creo yo, la gran solución solamente la puede tomar la persona que ejerce el poder, que detenta el poder. Entonces también, nuevamente, creo que se responde desde ese lado, ¿no? ¿Qué soluciones vemos y observamos? Probablemente desde nuestras posiciones hayan muchísimas alternativas, pero cuando uno ve el diseño y el panorama completo, creo que la única respuesta posible es justamente la gente que está haciendo participación política. Gracias, Bruno. Santiago, no sé si quieres. Sí, yo creo que como que estamos en un nivel de disputa, ¿no? En un nivel de disputa en el sentido de que por más que hayan personas que, por ejemplo, no crean en el Estado, no se alineen con todo el orden que trae el Estado, el orden político que lo trae, porque claro, varias personas no nos vemos alineadas ahí. Creo que sí es importante mencionar que, pues, a pesar de ello, las candidaturas de personas trans o de personas de las disidencias sexuales como son una disputa en un espacio de poder y que de cierta manera como representan eso, ¿no? A pesar de si no son elegidas o no, hay una posibilidad de visibilizar que pues estamos ahí, de que existimos en esta disputa con respecto a generar políticas
que pues nos protejan, nos reconozcan, garanticen también que nuestros derechos se den, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que muy a pesar de que, pues, digamos, pues el nombre de una persona trans, eh, no importa si es reconocido o no, por ejemplo, por el Estado, al final, como sí vamos a recibir ciertas exclusiones por parte del Estado estructurales, ¿no? Que implican el debilitamiento y la baja calidad de nuestra vida. Entonces, por más que no querramos estar ahí, convivimos en este sistema, ¿no? Y yo creo que hacer esa disputa en personas que pues están como queriendo hacerla también, como es totalmente como respetable, pero yo sí creo que en algunos, por ejemplo, entrevistas que he visto de Gaela o de otras personas, como no hay un alineamiento del posicionamiento político, ¿no? De estas personas, las personas trans, con los líderes políticos de sus partidos, ¿no? Con respecto a hablar sobre personas trans en específico o las disidencias, ¿no? Y entonces yo digo como, claro, o sea, estamos en esa realidad ahorita, en esa realidad en el que el fascismo ha agarrado una fuerza tan profunda de que el poder como se está evidenciando de esa manera, ¿no? Se está evidenciando en la poca o casi en el silenciamiento de poder como generar como propuestas que pues nos beneficien o en realidad busquen nuestro bienestar y la búsqueda de nuestra dignidad, ¿no? Y por otro lado, yo siento que al menos en el tema comunitario, eh, es real que existe todo un debilitamiento, ya sea en financiamientos, ya sea como en el debilitamiento del tejido social, por la generación también de conflictos internos con otras luchas sociales, etcétera. Eh, pero yo sí creo que es muy importante como regresar como que a las raíces de la resistencia, ¿no? Cuando se habla de ancestralidad, cuando se habla de del por qué hablamos de la memoria, del por qué se habla de otras narrativas, es porque hubo gente antes de nosotros que creó también otras narrativas para poder disputar ahora nuestras existencias en este momento, ¿no? Y que esa generación de narrativas y que ese fortalecimiento hacia otras personas de las disidencias sexuales es importante, ¿no? Importante como en el sentido de decir, oye, las disidencias sexuales nos tenemos que formar, nos tenemos que fortalecer, porque va a acabar con nosotros, de cierta manera, y va a venir cuando nosotros nos encontremos en este debilitamiento, y justamente este debilitamiento está haciendo que pues se generen políticas en contra de nosotros y nosotros tengamos muy poca capacidad de respuesta. Y creo que en específico, si hablamos, por ejemplo, de hablar sobre qué hacemos con respecto al voto trans, por ejemplo, en estos comicios electorales donde la narrativa hacia personas trans en los colegios, por ejemplo, es una situación de criminalidad como que una persona trans entre a un colegio, porque van a haber un montón de personas trans que vayan a entrar a colegios en los procesos electorales, y que pues, ¿qué es lo que va a generar al final en la gente, no? Y cómo nosotros también tenemos estrategias de cuidado con respecto a esa realidad que vivimos, porque sabemos que es una realidad, más allá de si nos quejamos, más allá de si denunciamos, es una realidad de que se va a dar la violencia. Y tenemos que estar ligados a que va a existir esa realidad y que pues tenemos que hacer cosas frente a eso, ¿no? ¿Qué prácticas políticas tenemos o qué prácticas políticas generamos de manera comunitaria para el cuidado, para enfrentar estos discursos, estas narrativas que siento que van mucho también desde el determinismo biológico? Y creo que el determinismo biológico naturaliza bastante la dominación, naturaliza también las jerarquías, naturaliza como el trato incluso deshumanizante hacia como comunidades históricamente marginalizadas. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros debemos tener una respuesta también como con propios fundamentos como científicos, ¿no? Porque ya incluso como escuchando a otras personas, filósofas, a biólogos, te das cuenta de que
Por ejemplo, en la historia de la ciencia, cuando hablan los fundamentalistas, hablan de una ciencia como muy desactualizada, como que no tiene un punto crítico, se quedan solamente en un punto. También generan, o sea, en parte de los discursos, cuando uno escucha a Laje, cuando uno escucha como que a esta gente, les falta bastante poder el tema de la historicidad de los procesos y utilizan eso para generar una narrativa contra nosotros. Y yo creo que eso es lo que podemos también como que refutar, ¿no? Poder tener capacidad también de poder argumentar como todos estos procesos que ahorita incluso la ciencia, como digo, tiene una deuda histórica con nosotros con respecto a la narrativa que ellas han presentado hasta ahora de nosotros. No se ha vuelto a actualizar. Y hace rato las ciencias biológicas han dicho de que pues la sexualidad no es un tema de opuestos nada más, de dicotomía, sino que existen matices. Y esos matices y la narrativa de los matices son importantes, porque la narrativa del matiz implica de que ya no hay necesariamente, no se tiene que pensar en dicotomías, sino que los matices son diferencias, son especificidades, son cosas que pues son distintas, ¿no? Y que creo que desde ahí también debemos trabajar las disidencias sexuales en generar incluso mucho más conocimiento con respecto a eso. Conocimiento desde nuestras propias existencias, de las vivencias y de la ancestralidad de resistencias que han tenido otras personas que han vivido incluso momentos de subordinación mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Y eso. Muchas gracias, Santiago. Sí, justamente ahí yo quería decir algo. Sí, realmente la relación entre las narrativas científicas, entre comillas, o el uso que los discursos fundamentalistas han utilizado o han hecho de las narrativas científicas siempre ha sido muy compleja, ¿no? Tanto, bueno, desde la Iglesia Católica, pero las iglesias cristianas y todas sus denominaciones han hecho lo que han querido realmente con cada una de las afirmaciones que han sacado y descontextualizado de la ciencia, ¿no? Ahí hay una deuda pendiente, creo. Pero también, por otro lado, creo que la ciencia también nos coloca en un lugar, por decirlo así, nos enfrenta con ciertas verdades que hace que las personas se angustien, sientan ansiedad, y eso no es fácil de procesar para todas las personas, ¿no? Y creo que ahí hay toda una explicación sobre cómo los fundamentalismos, por ejemplo, asimilan el miedo de las personas frente a los cambios, frente a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, claro, ciertamente, tal como dice Santiago, ahí hay una deuda pendiente, pero es interesante porque los estados, en la mayoría del desarrollo de sus políticas públicas, realmente tampoco desarrollan casi nada sobre una educación, ya ni qué decir transversal ni integral, simplemente una política educativa adecuada, ¿no? Y solamente me acaba de llegar un comentario y se los voy a decir y le doy el pase a María Isabel, pero se los dejo porque es una pregunta. Bueno, dice, ¿no? Saludos desde Arequipa. Me interesa saber cuál es su análisis sobre las candidaturas de personas LGTBIQ+ de derecha. ¿Creen que es suficiente ser lesbiana, gay, trans, no binario para promocionarles como candidatos luego de que muchas veces son personas racistas, defensores de asesinos y violadores, viven y se benefician del Estado, están en contra del aborto, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta, pero María Isabel, por favor. Sí, yo creo que quería colocar otro asunto que es el miedo, ¿no? Y el miedo no solamente es a que te golpeen, que te desaparezcan, ¿no? De hecho se habla poco, por ejemplo, de los crímenes de odio, de los asesinatos. El otro día un compañero, Piero,
Perdón, Piero. Pero un compañero muy cercano que estuvo, que un artista, ¿no? Al que conocí en el mall, lo han asesinado saliendo del Sagitario, lo han encontrado muerto en la calle, ¿no? Y la policía, o sea, la familia no reclama, o sea, no reclama justicia, la familia está reclamando el departamento que deja a Piero, y la familia, entre comillas, ¿no? Y los amigos de Piero están buscando justicia, y no es un caso aislado, ¿no? La propia policía les ha dicho que están investigando porque ha habido otro crimen parecido con características similares hace poco, ¿no? Entonces lo traigo a colación porque a lo que voy es que el miedo, no me estoy refiriendo solo al miedo de que te maten, ¿ya? De que te quiten, de que te asesinen, de que te afecten la salud mental, emocional, sino, por ejemplo, el miedo político, ¿no? Que es este miedo que ustedes, creo, le están llamando silencio, autocensurarte, autosilenciarte, ¿no? Ya no hablar de género, ¿no? O sea, a ver, disculpando, ¿no? Yo no sigo redes, no tengo redes. ¿Cuántas universidades que tienen programas que hablan de género han salido a protestar contra quitar el enfoque de género del Estado, ¿no? Entonces, cuando me hablan de candidatos, ¿entiendes? O sea, yo soy la maestría de género de la Católica, ya saqué un pronunciamiento cuando el Estado dice que en menos de un año el MIN tiene que sacar género de todos los documentos, de todas las políticas. Eso es lo que dice la ley que ha salido. No solo es que te quitan la educación sexual integral, sino que género ha desaparecido ya, que el MIN tiene que encargarse de transversalizar el nuevo, o sea, quitar el enfoque de género, la palabra de todo. Pues, ¿para qué yo me voy a estudiar en una maestría de género, una diplomada de género, si ya no existe el género en el Estado? O sea, no, pues sigo estudiando porque obviamente no voy a renunciar a eso porque un grupo de políticos han logrado esa barbaridad, ¿no? Quitarnos una herramienta útil para la convivencia humana. Entonces yo voy con eso. El miedo hace que las propias candidaturas, ¿no? Como la Yarrow, que en lugar de defender su derecho a la privacidad, en todo caso frente a un periodista que la quiere sacar del closet a la fuerza, si es que es el caso, presenta su ley para que en el contexto electoral se pueda defender valores religiosos. ¿Han visto esa ley, no? El proyecto de ley que se presentaba en el Congreso para no respetar la laicidad en los contextos electorales, ¿no? Y que sea legal poder hablar de valores religiosos versus valores de derechos humanos, por ejemplo, de la ley, de la Constitución, ¿no? Entonces, mi punto es ese. Mi punto es que yo creo que las candidaturas de derecha, como mujer de izquierda, feminista, socialista, las rechazo de plano porque están defendiendo fascismo, están defendiendo impunidad en corrupción, en derechos humanos, ¿no? Están practicando el negacionismo, la desinformación. Pero si quiero ser representada, si quiero que me representen, no necesariamente llegando a un curul en el Senado o a diputados, pero sí quiero escuchar que están, cómo la política de izquierda, feminista, LGBTQ está. Quiero que me nombren, quiero que nos nombren, quiero que me hablen de cómo van a defender mi derecho a existir, cómo van a defender mi derecho a tener familia, a reproducirme como quiero, qué derechos sociales me van a garantizar, que me hablen también a mí, ¿no? Cuando yo fui candidata, a mí la gente de derecha me decía la monotemática, ¿no? Porque yo siempre hablaba de las lesbianas orgullosas y felices y de los LGBTQ, pero alguien tiene que poner esa cuerpa que busca representatividad o representar, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué soy candidata a senador o diputado? ¿No? ¿Cuándo voy a representar? Cuando tenga el cargo, y mientras tanto, como yo dije, hago cálculo y me callo por miedo a que no me voten, ¿no? Y eso creo que hay que romper, ¿no? Y gracias una vez más por este espacio, a Santi, a Bruno y a ti, porque somos lo que estamos hablando, porque nos toca hoy a la sociedad civil en el contexto electoral a hablar y decir lo que no se puede decir para que no te voten.
Eso es lo que yo quería colocar y con eso me despido. Ciertamente. Muchas gracias, María Isabel. Bruno o Santiago, si quieren decir algo para ir finalizando. Sí, no, bueno, agradecer también nuevamente la invitación. Creo que la última pregunta es bastante amplia y hay bastante por decir. Rápidamente algunas ideas. Definitivamente el abanico LGTBI es sumamente amplio y también en el panorama del espectro político eso se evidencia, ¿no? Hay personas de izquierda, derecha, de extrema derecha que son parte del colectivo LGTBI. Y por supuesto, el hecho de ser LGTBI no siempre en una persona política significa que esa persona va a impulsar políticas a favor de las personas LGTBI. Lo hemos visto, la experiencia lo ha demostrado más de una vez, ¿no? Entonces eso muy rápidamente para no quitar más tiempo. Pero nada, muchísimas gracias Martín por el espacio, muchas gracias María Isabel, muchas gracias Santiago por sus reflexiones. Siempre sumamente interesante compartir con ustedes. Gracias, Bruno. Santiago. Sí, o sea, yo creo que ninguna persona de la disidencia sexual, trans, lesbiana, gay, incluso persona racializada está exenta de como tener prácticas fascistas o tener horizontes políticos fascistas. O sea, yo creo que si es que nos queremos fijar o ver una candidatura que, pues, si a nosotros nos interesa que esa candidatura como tenga un compromiso con las disidencias sexuales, yo diría, eso se demuestra en el tiempo y en el compromiso que tiene esa figura política con nosotros, del trabajo que también ha realizado con nosotros. Y eso se demuestra en el tiempo, tanto para quienes son de las disidencias sexuales, pero como para quienes no, y quieren instrumentalizarnos también para coger votos. Eso se demuestra en el tiempo y que creo que es tener como también esa crítica, ¿no? En historia, en los años, ¿qué políticos han hecho esas cosas a favor de nosotros? Y lo siguen haciendo y se están comiendo también el pleito de pues, y tienen esa voluntad política de luchar por nosotros también cuando nosotros no tenemos representatividad, ¿no? Entonces yo más me iría a tener más reflexión de quiénes son esas personas, a decir como, hay una persona trans, hay una persona lesbiana, hay una persona afrodescendiente, indígena que se está presentando y solamente porque es así como voy a votar por ella, no. Creo que hay que ser más críticos con los candidatos y pues hay que ver también como qué trabajo han hecho, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Sí, ciertamente, ¿no? Ahí habría que pensar también cómo estas políticas de la identidad a veces han dominado nuestra forma de pensar la política, ¿no? Y entonces así terminamos pensando que, digamos, una mujer por ser mujer va a luchar a favor de las mujeres, o una persona LGTB va a luchar por las personas, o una persona afro, o bueno, etcétera, etcétera, va a luchar por esos derechos y va a luchar de una manera integral, ¿no? Ahí creo que la interseccionalidad también se vuelve importante. Y sobre eso recordé Foucault, Michel Foucault, en su libro, en uno de sus seminarios, Defender el Estado, Defender la Sociedad, perdón, decía que todas las personas tenemos un fascista dentro, ¿no? Y que evidentemente el quehacer político, de alguna u otra manera, es también verse al espejo y ver esa cara y tratar de alguna u otra manera enfrentarse con uno y una misma. Pero bueno, muchísimas gracias. Solamente me queda agradecer infinitamente a Santiago, Bruno y a María Isabel por compartir con el público y en este espacio sus reflexiones, ¿no? Yo siempre he creído que un vínculo, aunque sea precario o consolidado entre la academia y el activismo, es fundamental porque nos ayuda a pensar desde otros lados, ¿no? Y les agradezco muchísimo por haber participado en este espacio. Y bueno, también quisiera agradecer a las personas que han escuchado esta transmisión, que han participado. Les recuerdo que esta sesión va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la maestría.
Y también les quiero invitar a las próximas jornadas, ¿no?, de reflexión sobre las elecciones y el género, ¿no? La segunda jornada va a ser el miércoles 18 de febrero y tiene como título Situación actual del acceso al voto de personas trans y no binarias. Y el 26 de febrero, la tercera jornada va a tener como título El enfoque de género en la campaña electoral 2026, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, igual vamos a seguir tratando de reflexionar para pensar esto. Y también, obviamente, finalmente les invito a pensar esto y a pensar la propuesta de la maestría como una opción para reflexionar y para que puedan postular en este 2026-01, ¿no? El 20 de febrero vamos a tener una charla informativa también, luego seguramente en nuestro Facebook vamos a ir promocionando poco a poco. Y eso, bueno, muchísimas gracias Marisabel, Bruno, Santiago y a todas las personas. Hasta luego, cuídense mucho, ¿ah?